Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo número 8. Voy a leer del 8 al 13, hermanos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón nos respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala de delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había mandado. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, una vez más, para pedirte que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que todas estas señales y milagros del Éxodo, Señor, simplemente son la sombra y la figura del milagro máximo, de la obra suprema, Señor, que iba a venir siglos más adelante. Ayúdanos a entender, Señor, de qué manera tú eres el único Dios verdadero. Tú estás por encima de todos los dioses y de todo lo que hay en el universo. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar este pasaje donde la vara de Aarón se convierte en serpiente, traga a las otras serpientes que hicieron o que transformaron los hechiceros de Faraón. Es como el prólogo, como el preámbulo, es como la preparación a lo que va a venir después. En ese hecho en el que la vara de Aarón o la serpiente de Aarón devoran a las otras serpientes, Dios le estaba anunciando a Faraón cómo iba a terminar el conflicto. Más que un conflicto entre Moisés y Faraón, es un conflicto entre Dios y Satanás. ¿Cómo iba a terminar el conflicto? Pues así, exactamente igual. La vara de Aarón devoró las otras serpientes. Y más adelante, cuando ya cruzan el Mar Rojo y los egipcios los siguen para darles alcance, y ya cuando los egipcios están a la mitad del mar que se abrió, ¿qué es lo que hace Dios? Cierra el mar y los egipcios, el ejército egipcio, pereció en ese instante. Entonces, en el cántico de Moisés hay un versículo que dice: la tierra devoró a los egipcios. Y el mismo verbo en hebreo que se usa ahí es el mismo verbo en hebreo que se usa aquí para decir que la serpiente de Aarón devoró a las otras dos. Dios ya le estaba diciendo a Faraón: este conflicto no tiene caso, no me vas a poder vencer, al contrario, yo voy a derrotarte. Y así como esta serpiente ha devorado las otras serpientes, así tu ejército va a ser devorado, va a dejar de existir y la derrota en ti va a ser eterna. Los destruyó para siempre. Y así ocurrió, hermanos, con los imperios siguientes que dominaron a los israelitas. Solo queda el recuerdo, solo quedan algunas cosas. Dios los destruyó para siempre. Vamos a terminar hoy, hermanos, de meditar en este pasaje, y si Dios quiere, dentro de 8 días ya vemos la primera plaga, que fue la plaga de sangre, cuando Dios transforma las aguas del río en sangre. Vamos a releer los versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El plan que Faraón tenía, hermanos, de ridiculizar el poder de Dios, porque Aarón y Moisés transforman la vara en serpiente. Faraón manda a llamar a sus hechiceros, que hacen lo mismo. El plan era ridiculizar el poder de Dios, o decirle a Aarón y Moisés: el poder de su Dios cualquiera lo puede hacer. El truco de magia, por decirlo así, que su Dios hizo, cualquiera lo puede hacer. Y para que vean, mis hechiceros lo van a hacer. El plan de Faraón de ridiculizar el poder de Dios, hermanos, pues no le salió, porque la vara de Aarón, convertida en serpiente, devoró las otras varas. ¿Cuál es el mensaje que Faraón tenía que haber entendido aquí, hermanos? El mensaje que Faraón tenía que haber entendido y que no lo entendió es: Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es Dios
en cualquier imperio, en cualquier nación, sobre cualquier reino, sobre cualquier Dios, sobre cualquier poder de hechiceros. El Dios de Israel es soberano y es Dios. Y hermanos, nadie lo puede derrotar. Faraón tardó tiempo en entender esto, porque como vamos a ir leyendo, o si usted en su casa ya leyó el relato de las 10 plagas, después de cada plaga, ¿qué pasaba con el corazón de Faraón? Se endurecía, se endurecía y se endurecía. Claro, todo dentro del plan de Dios. Ahí Faraón tenía que haber entendido que su poder, que su ejército, que su autoridad, hermanos, no es nada comparado con el poder de Dios. Eso tenía que haberlo entendido. Hasta los hechiceros y sacerdotes de Faraón entendieron esto, porque por ahí como de la segunda a la tercera plaga, los sabios de Faraón le dijeron, ya señor, no podemos luchar contra Dios, ya deje ir al pueblo. Hasta ellos entendieron que era muy impráctica esta batalla contra Dios. Esto nos enseña también, hermanos, lo que les mencioné la semana pasada. Los hechiceros de Faraón tenían poder. Si era conocido que ciertos personajes en Egipto tenían la capacidad de transformar objetos inanimados en animales. Y hasta el día de hoy eso puede existir. Satanás, hermanos, tiene poder. Sus hechiceros, hablando de hechiceros, brujos, que hacen en serio su trabajo, no charlatanes, por supuesto que tienen poder de Satanás para hacer estas cosas. Pero aunque el poder de Satanás, hermanos, es real y existe, no es total ni es absoluto. Siempre, siempre va a estar, hermanos, por debajo del poder de Dios. Es más, la Biblia nos enseña, hermanos, que Satanás no puede hacer nada que Dios no le dé permiso de hacer. Satanás no puede mover un solo dedo, hermanos. Si Dios le dice, no puedes avanzar de aquí. Recuerde la historia de Job cuando hay esa especie de diálogo y negociación entre Satanás y Dios. Satanás le dice a Dios, es que Job te sirve porque pues le das todo, con dinero en el bolsillo en abundancia, ¿quién no va a servirte? Y entonces Dios le dice, bueno, toca sus bienes, pero no toques su cuerpo. Satanás le quita todo materialmente, Job se mantiene fiel y vuelve a decirle, bueno, pues le quitaste todo y te sigue sirviendo porque está sano. Aquel que está sano pues no tiene ningún problema, pero toca su cuerpo con una enfermedad y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Dios le dice a Satanás, te doy permiso que lo enfermes, pero no toques su alma. Y Satanás va y hace eso. Entonces, hermanos, el poder de Satanás sí existe, es real, pero es limitado y depende de que Dios le diga, te doy permiso, no te doy permiso. Aquí, hermanos, sin que empezaran las 10 plagas todavía, aquí en este relato de la vara de Aarón, hermanos, aquí Dios ya había triunfado sobre Satanás. Las 10 plagas siguientes iban a ser triunfo tras triunfo tras triunfo, porque cada plaga Dios mostró su supremacía, Dios mostró su poder, Dios mostró que es Dios sobre todos los dioses, ¿verdad? Porque si recuerdan también, les dije que los dioses de Egipto, que eran muchos, fueron atacados directamente. Y ahora que empecemos a ver plaga por plaga, en cada una de las plagas, 2 o 3 dioses de egipcios, fueron atacados directamente, fueron ridiculizados y fueron derrotados por Dios. Aquí, hermanos, en este simple relato de la vara de Aarón, Dios tuvo un triunfo sobre Faraón. Dios ejecutó una victoria sobre Satanás. Pero ¿sabe usted, hermano, que esta victoria sobre Satanás, en el que la vara de Aarón o la serpiente de Aarón devora a las otras serpientes, aunque es una batalla que Dios gana, en la que Dios triunfa, ni siquiera es la más grande de todas las batallas y ni siquiera es el triunfo más grande de Dios sobre Satanás? ¿Sabe usted, hermano, dónde fue la batalla suprema entre Dios y Satanás? Y donde Dios obtuvo la victoria total sobre Satanás, ¿sabe dónde fue, hermano? En la cruz del Calvario. Ahí fue la batalla final, porque tenemos que entender, hermanos, que Satanás es un enemigo, pero un enemigo derrotado. Es un enemigo que está destruido y fue derrotado, hermanos, en la cruz del Calvario. Desde que el Señor Jesucristo
nació, hermanos, Satanás se opuso a él. ¿Qué pasó cuando nació el Señor? Se mandaron a matar niños con el propósito de matar al Mesías. Cuando ya fue grande e inició su ministerio, a través de la tentación, Satanás quiso destruir a Jesús y no pudo hacerlo. Después, cuando él ya está en pleno en su ministerio, Satanás trata de ridiculizar, destruir y a vencer al Señor Jesucristo por medio de los escribas y fariseos que constantemente lo estaban atacando, y él siempre tenía una respuesta y él siempre los avergonzaba. Y cuando llegó el momento de que el Señor fuera a la cruz del Calvario, hermanos, esa era la obra directa de Satanás. Alguien lea en su Biblia, por favor, Lucas 22:53. Cuando llegan a arrestar al Señor Jesucristo para después entregarlo a la cruz, el Señor les dice: tantos días estaba yo delante de ustedes enseñando, predicando, ustedes me tenían a la mano, ¿por qué no me arrestaron ahí? ¿Por qué vienen a arrestarme ahorita? Pero las palabras del Señor dice: pero bueno, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Satanás ahí estaba diciendo: ahora sí voy a terminar con el Hijo de Dios, voy a matar al Hijo de Dios. Pero como decimos en mexicano, o como dice un dicho, el tiro le salió por la culata, porque él, pensando que matando al Hijo de Dios iba a triunfar, pero no sabía que en esa muerte su derrota iba a ser fatal, iba a ser para siempre. Leamos Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades. Principados y potestades se refiere a Satanás y a su reino. Despojando, o sea, destruyendo, venciendo sobre principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, hermanos, la batalla final se libró. Y ahí la cabeza de la serpiente antigua, que se llama Satanás, fue aplastada. Hay una profecía en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde Dios le dice a la serpiente: tú vas a herir en el calcañar a la descendencia de la mujer, tú le vas a herir en el calcañar, le vas a dar una mordida, pero la descendencia de la mujer va a aplastar tu cabeza. Y de esa herida mortal, Satanás no se iba a levantar. Usted sabe, hermano, que para matar a una serpiente hay que aplastarle la cabeza. Usted la agarra por la cola, es muy probable que se voltee y le lance la mordida. O si la agarra de la mitad del cuerpo. Los que manipulan serpientes, lo primero que hacen es inmovilizar la cabeza y ahí. Y si usted le corta la cabeza o le aplasta la cabeza a una serpiente, queda destruida. Cristo en la cruz del Calvario aplastó la serpiente antigua, que dice la Biblia es el diablo y Satanás. Ahí derrotó. Esa derrota de la vara de Aarón fue el preámbulo, fue diciendo: solo te voy a enseñar lo poquito que puedo hacer, pero más adelante te voy a mostrar mi poder cuando te derrote en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo resucita, hermanos, la victoria es más grande todavía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo que un día nosotros, los seguidores de Cristo, este cuerpo mortal que tenemos va a ser transformado y va a ser glorificado. Y entonces la muerte quedará derrotada para siempre. Pero si la muerte está derrotada para siempre, es porque un día el Hijo de Dios derrotó a la muerte, cuando al tercer día Dios lo levantó de la tumba. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando la vara de Aarón transformada en serpiente devora a las otras dos, nada más es el preámbulo de la victoria suprema que iba a venir siglos más adelante. Esta es una gran promesa de esperanza para nosotros los cristianos. Saber que Satanás sí existe, es real,
tiene poder y es nuestro enemigo. Pero es un enemigo que ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahorita nada más, como decimos, está dando patadas de ahogado, porque todavía va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero la herida mortal que recibió, de esa no se va a levantar jamás. El poder del pecado, hermanos, fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte fue derrotada en la resurrección. Y Cristo venció a Satanás en la cruz. Y la evidencia de esa victoria, hermanos, es la tumba vacía de Cristo. Se dice que en Jerusalén existe la iglesia del Santo Sepulcro, es decir, es una iglesia que está construida sobre una cueva que se cree que fue ahí donde Cristo fue depositado después de que expiró en la cruz del Calvario. Es un lugar turístico, obviamente. Quién sabe si sea ese lugar, hermanos, verdaderamente donde fue la tumba del Señor, pero lo único que sí le digo es que esa tumba está vacía. La tumba de, por decir alguien, Charles Russell, ¿saben quién fue? El que fundó a los Testigos de Jehová. Esa tumba existe y está llena de restos de alguien. La tumba de José Smith, el líder de quién? De los mormones, existe y está llena de restos o por lo menos de polvo. Pero la tumba de Cristo, hermanos, existe y está vacía. Dios siempre triunfa. No hay nadie que le pueda hacer frente a Dios. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 7. Hay un detalle más que tenemos que considerar. Éxodo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios le dijo a Aarón y a Moisés: vayan con Faraón y díganle esto, y si les pide un milagro, tiren la vara y se va a convertir en serpiente. Pero no los va a escuchar. Al contrario, su corazón se va a endurecer. Incluso Faraón, viendo este milagro, su corazón se endureció. Es más, y como les dije, y en cada plaga ocurre exactamente lo mismo. El corazón del Faraón se endureció. Es más, en la primera plaga, en la que el agua del Nilo se convirtió en sangre, hermanos, Faraón no solo su corazón se endureció, sino que cuando vio que todo estaba hecho sangre y no había agua, dice, se dio la vuelta y se fue a su casa. O sea, ni siquiera le importó lo que estaba pasando o la sed que su pueblo iba a pasar. Hermanos, así ocurre muchas veces. Las personas, a veces viendo milagros de Dios, ni así se convierten. Las personas, a veces viendo cómo Dios está obrando, ni así se convierten. El faraón vio esta señal, vio 10 plagas y ni aún así se convirtió. Vio que su ejército fue devorado por el mar por la mano de Dios. ¿Quién sabe si después se haya arrepentido? Y es que el faraón, hermanos, tenía una enfermedad cardíaca. ¿Sabían ustedes eso? Faraón tenía una enfermedad cardíaca que existe hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay cura para esta enfermedad. Hay afecciones cardíacas que pueden ser tratadas con cirugía, con medicamentos, con un marcapasos, en casos extremos, y si la gente tiene la fortuna de ser beneficiada con eso, pues van a un trasplante de corazón. Pero la afección cardíaca o la enfermedad que el faraón tenía, hermanos, es una enfermedad que existe hasta el día de hoy. Muchos la tienen, muchos la padecen. Lo peor es que no se dan cuenta que la tienen. Y no hay cura humana posible para eso. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? Dureza de corazón. Dureza de corazón es aquel corazón que no se deja ser transformado por Dios, que puede ver milagros de Dios, que le pueden hablar de Dios y él dice, no me importa, yo sigo en mi pecado, yo sigo en mi manera de vivir, pueden decir misa, pueden decir lo que quieran, yo no voy a entregar mi corazón a Dios. Y Faraón tenía esa enfermedad, dureza de corazón. Y hoy muchos pecadores, hermanos, tienen dureza en su corazón. A lo mejor a usted le ha pasado que le predica a su familiar, a su amigo, el del evangelio, y se cierran, y por más que usted les diga y les muestre en la Biblia y les enseñe, le diga, mira, es que aquí dice que está mal lo que estás creyendo, es que aquí dice, no me importa, ¿verdad? Yo creo lo que creo
y no me importa. Esa enfermedad se llama dureza de corazón. ¿Y sabe usted que lo único que puede solucionar esa dureza de corazón es un trasplante de corazón? Es lo único. Solo que los cardiólogos no lo pueden hacer. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Aquí está hablando Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios está diciendo, voy a quitarles ese corazón de piedra, voy a quitar esa dureza de corazón y les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Allí mismo en Ezequiel, más adelante, en el capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, cuando el pecador no quiere aceptar el evangelio, es porque tiene esa enfermedad que tenía el faraón, dureza de corazón, un corazón de piedra. Va a haber inconversos, hermanos, con un corazón tan duro como la piedra, que por más que usted les hable, no van a hacer caso. Es más, ni viendo milagros le van a hacer caso. ¿Sabe usted qué tiene que hacer? Déjeles de hablar y ore por ellos. Y dígale, Señor, cámbiale ese corazón de piedra por un corazón de carne. Cámbiale, como dice tu palabra, ese corazón de piedra por uno de carne. Ese trasplante, hermanos, de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, hermanos, solo puede llevarse a cabo cuando el pecador es rendido a los pies de Cristo. Cuando el pecador es rendido a los pies del Mesías, a los pies de la cruz, entonces, hermanos, el cambio puede ocurrir. Mientras, eso jamás ocurrirá. Yo no le digo que usted deje de hablar, evangelizar a las personas que les habla, pero más que hablarles, ore y dígale, Señor, cambia ese corazón, cámbiale ese corazón. ¿Se acuerda usted cuando usted era inconverso antes de que le hablaran? A lo mejor usted también tenía un corazón de piedra y le hablaban y le decían y lo invitaban y usted decía, no, ¿por qué? Aquí estoy bien. Pero un día Dios decidió hacer ese trasplante en usted, quitarle ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Y hoy usted entiende las cosas y el mensaje de Dios. Pero eso es algo, hermanos, que solo Dios puede hacer. Y en estos versículos de Ezequiel, Dios está dando la promesa y la garantía de que un día muchos pecadores iban a ser sujetos de ese trasplante, que ese corazón de piedra que tenían iba a ser quitado e iba a ser reemplazado por un corazón de carne. Y eso ocurre, hermanos, a través de Cristo y nada más. Solo Cristo lo puede hacer, hermanos. Cristo es el único que puede hacer ese cambio, que puede hacer esa transformación. Ejemplos bíblicos, pues hay varios. Quizá el mayor de ellos sea el apóstol Pablo. Cuando Pablo es confrontado por el Señor, el día que Pablo experimentó ese trasplante, el día que Pablo se encontró con Cristo frente a frente, no lo dice el relato, entiéndalo usted metafóricamente, ese día que se encontraron frente a frente, el Señor Jesucristo quitó el corazón de piedra de Pablo, lo tiró y le puso un corazón de carne. Y Pablo cambió, fue transformado. Y cuando él trataba de predicar y acercarse a los que ya eran cristianos para tener comunión con ellos y recibir enseñanza e instrucción, se retiraban y se apartaban porque decían, este nos quiere matar, este está fingiendo, este no es cristiano. Pablo mismo lo dice, la gente se asombraba de mí porque decía, la fe que antes perseguía, hoy la predica. Y ese Saulo de Tarso, que tenía un corazón duro como la piedra, que no le importaba entrar de casa en casa y sacar de las greñas hombres y mujeres cristianos para entregarlos a la muerte, ahora predicaba y hablaba del amor de Dios. Y en Corintios, para que usted vea el cambio que Pablo experimentó, hermanos, en Corintios Pablo empieza a hablar y a decir esto, lo otro. Y hay una parte por ahí en el capítulo 13 donde Pablo dice, bueno, hermanos, ya les hablé muchas cosas, pero ahora les voy a mostrar un camino supremo, un camino excelente. Y Pablo empieza a hablar del amor y del amor. Y al final dice, ahora están la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es
el amor. ¿Se da cuenta de esa transformación? De ese corazón duro como la piedra, convertido en un corazón sensible hacia el amor de Dios. Es más, el primer mártir de la iglesia, el primer hombre que murió por causa del evangelio, fue Esteban, murió apedreado. Pero ahí en el relato de Hechos, por ahí en el capítulo 7, dice que mientras lo estaban apedreando, la ropa de Esteban se la pusieron a los pies de un joven, que fue quien orquestó todo eso y estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y dice la Biblia, y el nombre de ese joven era Saulo. Pablo, hermanos, participando en el asesinato del primer mártir de la iglesia. Y más adelante Pablo muere como un mártir de la iglesia. Esa enfermedad, hermanos, del corazón endurecido, del corazón de piedra, hermanos, solo Dios la puede cambiar. Y para eso vino el Mesías, y para eso vino el Hijo de Dios, hermanos, para que muchos pecadores experimentáramos ese cambio en nuestro corazón. Y hoy entendemos la Biblia, y hoy doblamos nuestras rodillas delante de Dios, y hoy venimos a la iglesia. Pero ese cambio, hermanos, tiene que ocurrir solo por Dios. Amén. Así que la victoria de la serpiente de Aarón sobre las serpientes de los hechiceros de Faraón solamente era el prólogo, la introducción a todas las victorias que iban a venir más adelante y la preparación a la victoria suprema lograda en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Nuestro Dios, el Dios que alabamos, es Dios sobre todo el universo. Sobre Egipto, sobre cualquier parte del mundo, Dios es Dios. El Dios que alabamos, hermanos, es Dios sobre cualquier pueblo, sobre cualquier nación, sobre cualquier imperio. El Dios que nosotros alabamos, hermanos, es Dios sobre cualquier Dios. ¿Se acuerda que les mostré dos imágenes de dioses egipcios que eran representados por serpientes? Esos dioses fueron derrotados. Y dentro de 8 días, si Dios nos da vida y veamos la primera plaga de sangre, también hay en el Nilo 3 dioses egipcios que fueron derrotados, porque Dios es Dios sobre todos los dioses. Dios mostró su poder, hermanos, sobre Faraón y su ejército. Y cuando ellos pensaban que ya tenían al pueblo de Israel una vez más en sus manos, entonces el mar con toda su furia vino sobre ellos y los tragó literalmente, así como la serpiente de Aarón tragó las otras serpientes. Dios retó a Faraón, a sus dioses, a todo el ejército egipcio, y hermanos, nada pudieron hacer en contra de él. Pero esto, hermanos, nada más es la sombra y la figura de lo que el Mesías iba a venir a hacer más adelante, no sobre Egipto, sino sobre el mundo entero. Yo no sé si Faraón, pero por lo menos todo Egipto, hermanos, dobló sus rodillas ante el Dios de Israel. Y usted sabe que con Cristo va a pasar exactamente lo mismo. Al final de todos los tiempos, la humanidad entera va a doblar sus rodillas ante el Cordero, sin importar si crean o no en Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Con este versículo terminamos. Seguramente que a lo largo de las 10 plagas, y cuando se enteraron que Dios tragó al ejército egipcio en el mar, muchos egipcios doblaron su rodilla ante el Dios de Israel. Y se los digo, hermanos, porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, cuando los israelitas llegan a Jericó, después de cruzar el desierto y cruzar el río Jordán, y después de 40 largos años, están frente a Jericó, la primera ciudad que tomaron en la tierra prometida. La gente de Jericó estaba muerta de miedo literal. Estaban angustiados. No por el ejército de Israel, no porque fueran muchos. Rahab le dijo a los espías que fueron a espiar Jericó, es que tenemos miedo. Hemos escuchado lo que le pasó a los egipcios y estamos muertos de miedo. Ese relato, esas cosas que Dios hizo en Egipto, se corrieron por todos los pueblos y sabían que el Dios de Israel era poderoso sobre todos lados. Y así como muchas naciones doblaron sus rodillas ante el Dios de Israel, la humanidad entera doblará sus rodillas ante el Cordero. Filipenses 2:9. Por lo cual, aquí está hablando de Cristo,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice que todos doblen sus rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, significa el universo entero se va a postrar delante del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te alabamos, te adoramos, te admiramos por todas las victorias que tuviste en el Antiguo Testamento. Te alabamos, Padre, por la victoria suprema a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, donde derrotaste a Satanás y a todos nuestros enemigos. Y al levantar a tu Hijo al tercer día, Señor, mostraste aún más la victoria. Sabemos que tú eres poderoso. Oro, Señor, por todos aquellos que todavía tengan un corazón de piedra, para que sufran una transformación dentro de ellos. Y ese corazón de piedra sea transformado, sea trasplantado, cambiado por un corazón de sangre. Ayúdanos, Padre. Si en nosotros todavía hay dureza de corazón, quítala, Señor. Si en nosotros todavía hay dureza en el corazón, quítala, Señor. Y que seamos sensibles a tu Santo Espíritu, que seamos sensibles a tu palabra y a las cosas que tú haces en nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres el único Dios verdadero, temible en todo el universo. Nada ni nadie te puede hacer frente. Y nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, te reconocemos como Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.